4 horas 35 minutos. No sé si es mucho o poco, pero es lo que he tardado en leer tu maravilloso libro. Un libro que te hace viajar, ponerte en el lugar de cada personaje, oler la jara, sentir el dolor y la tristeza, imaginar la cara de Pedro contándote su vivencia en esa época, la risa de los niños y Ana. Acabo de leer tu libro. Enhorabuena, tío. He disfrutado lo mismo más que leyendo un libro de Miguel Delibes o de García Márquez. Te lo has currado. En mi opinión, está bien escrito, su lectura resulta ágil, los saltos cronológicos proporcionan interés al relato, queda correctamente plasmado el ambiente económico y social considerado. Todo denota una documentación minuciosa de la ambientación histórica y geográfica. Creo que nunca he leído un libro sin poder dejar de pensar en la siguiente página con tanta ganas como con tu novela. Enhorabuena de corazón, y ya estoy impaciente por una segunda obra tuya, que ya te brindo mi ayuda para cualquier cosa que necesites. Hola Miguel, acabo de leer el libro, por no decir tu libro. Ya nos pertenece a todos. Trasciende a lo local. Drama mezclado con tragedia lorquiana. Mezcla dolor a campo y sangre putrefacción que debemos purificar para infusión a nuestros descendientes. Un abrazo, tu inspiración al servicio de la humanidad. Gracias. Buenísimo el libro, Miguel. Se nota que está escrito desde el corazón. Voy a leerlo de nuevo porque cuando un libro me toca la fibra lo pongo como libro de cabecera. Deseando el siguiente. Hola, ¿qué tal? Desde el canal Pilar os cuenta dónde se encuentra hoy Pilar. Pues me encuentro en la casa de Miguel Alcalá Merino. ¿Y de quién es Miguel? Pues Miguel es un maestro de lengua inglesa y de lengua castellana. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, muy buenas. Pues bueno, Miguel ha presentado un libro el día 9 de mayo aquí en Marmolejo que se titula La Loma Candela y es una historia basada en hechos reales aquí en Marmolejo y lo presentaste en el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola. Es un lugar mágico, como decir. ¿Es así o no es así? A mí me encantan todos los lugares que cierren cultura o que tengan cultura, pues es algo que merece la pena divulgar y que merece la pena conocer. La primera pregunta que te voy a hacer, Miguel, es: ¿añoras los años de maestro? Sí, echo mucho de menos, o sigo echando de menos el aula, estar con los niños, enseñarles lo que pueda y las vivencias con ellos es algo que un maestro no olvida nunca. ¿Y qué te quedarías con esa parte de tu vida? Mm, lo que más me ha llenado siempre es poder ayudar a quien más lo necesitaba. Ese espíritu solidario que creo que tenemos que tener los que nos dedicamos a esta profesión y sobre todo también la actitud. La actitud deja huella en los gestos diarios con ellos, en la vivencia en general. Es algo que me llevaré conmigo o que llevaré conmigo siempre. ¿Por qué decidiste escribir la novela? Verás, concibo escribir una novela como una posibilidad de transmitir un mensaje que quede perenne, que se inmortalice. En esta ocasión es una historia que conocía a grandes rasgos desde hace mucho tiempo y que cuando decidí emprender esta aventura me documenté extensivamente a través de lecturas, de entrevistas, de llamadas telefónicas, bueno, todo cuanto estuvo a mi alcance para que la documentación fuese lo más precisa posible, ya que la novela está basada en hechos reales y, y entonces una vez que me vi preparado comencé la redacción de la misma con esa intención, con la intención de que el nombre de estas personas perdurase a lo largo de la historia y no se olvidase nunca. Ese fue el objetivo principal. ¿Qué sentiste cuando empezaste a escribir la primera palabra? Es un momento que recuerdo con bastante alegría porque vi que empezar siempre es lo más difícil y vi que ese sueño que tenía podía convertirse en realidad, porque después de la primera palabra empieza a desarrollarse la historia y cada vez tienes más ganas y le va dando forma. Fue bonito empezar. ¿Y hubo algún momento que dijiste que no sigo, que yo ya, que no, que me ha trancado aquí y que no voy a seguir? ¿Había algún momento de eso? Es que yo soy muy cabezón. Cuando empiezo un proyecto, normalmente lo acabo.
Y como te he dicho anteriormente, había un bagaje anterior, una documentación anterior a la que podía agarrarme para poder desarrollar la historia. Contar una historia no es fácil. Contar una historia para que llegue a cualquier edad no es fácil. Quizás lo más complicado a la hora de llevar a cabo este proyecto es darle forma literaria, encontrar las palabras precisas, buscar las figuras retóricas más bellas para que de verdad pueda enganchar al lector. Eso es quizás lo que más trabajo cuesta. Entonces tienes que hacer muchas lecturas de lo que vas escribiendo, correcciones, pero bueno, cuando va cogiendo forma, la verdad que la alegría es grande, ¿no? Miguel, ¿por qué ese título, La Loma Candela, y por qué la portada esa? Verás, la Loma Candelas es el nombre del paraje donde se desarrolla la historia. Por cierto, es un lugar precioso, con una pista maravillosa. Me da mucha alegría, al hilo de lo que me has preguntado, que tras la publicación de la novela he escuchado comentarios en el pueblo de que mucha gente está yendo a visitar este lugar. Y a mí eso me llena de, no sé, de orgullo, porque merece la pena visitar el lugar. Más allá de lo que esconde, de la tragedia que esconde, es un lugar paradisíaco. Unas vistas a nuestra sierra preciosas. ¿Por qué elijo esa fotografía? Verás, durante el proceso de realización de la obra, he tenido la suerte de que me acompañase, de que colaborase conmigo mucha gente, entre ellos un fotógrafo. El fotógrafo me ha acompañado en diferentes ocasiones a hacer fotografías del lugar donde transcurre la novela. Y entre todas las fotografías que teníamos, decidimos que esta era la que mejor reflejaba el título de la novela, ¿de acuerdo? ¿Y todavía hay familiares que habiten ese lugar? A ver, te cuento un poco. La propiedad rústica es de cinco personas. Hay 5 herederos, digamos, ¿no? Yo tuve la suerte, o tengo la suerte, de que uno de ellos fue alumno mío. Y cuando le propuse ir a visitar el lugar, me dio todas las facilidades del mundo. Y estuve con él. Y el edificio se mantiene con alguna pequeña rehabilitación se mantiene tal cual. Es impresionante ver cómo la chimenea es la misma, el suelo es el mismo, algún mobiliario es el mismo, hay algunos cambios. Por ejemplo, la puerta principal ahora es la del patio. La del patio pasó a ser puerta principal. Y en la puerta del patio se pueden observar los impactos de las balas de la trágica noche. Pero me gustaría que nos explicaras un poquito, tanto a mí como a nuestros seguidores, de qué trata la historia o la novela. Mira, sí. No voy a revelar la trama porque si no, no va a dar ganas de leerla, pero sí os digo que a grosso modo la historia, yo cuento el momento previo, el momento de la tragedia y el posterior al suceso. Entonces, además de lo que es el hecho histórico en sí, pues me recreo bastante el paisaje, el entorno donde se desarrolla. Básicamente, transcurre desde una finca que se llama La Fresnadilla, muy cercana al río Guadalquivir, hasta la confluencia con el río Yaguas, un sitio que en el pueblo se llama La Boca del Río, y ya un cauce arriba, el río Yaguas, hasta llegar a la Loma Candelas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando se desarrolla la historia no existía el pantano que existe en la actualidad, era el cauce del río Yagua, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa zona tiene mucha vegetación, es un terreno quebrado y sirvió de refugio a los subidos, a los rojos, que son los verdaderos protagonistas de la historia, ¿no? Como ya descubriréis cuando leáis la novela.
Sí os digo que durante el desarrollo de la obra utilizo muchos topónimos porque soy muy amante de la toponimia. Soy muy amante de que no desaparezca el nombre de los lugares. Creo que es un patrimonio inmaterial que debe de perdurar. Entonces, utilizo ese lenguaje del suelo continuamente para contextualizar la obra. Yo voy a decir ya una cosa, Miguel. Yo ya he empezado a leer el libro. Y entonces hay una parte que yo sé que todavía voy por el principio y me emociona, pero a mí me hizo llorar. Te digo sinceramente, además estaba... ¿Cómo hablabas con esa persona en un lugar y él se echaba a llorar? Nada más que por recordar su vivencia. Yo digo nada más que eso. No lo quiero decir tampoco. Y mira, se me ponen los pelos de punta, que no miento, ¿eh? Que se me está poniendo el vello de punta. Es una que te traslada y ves cómo tus familiares también han podido vivir esa época. O sea, que yo ya os digo ya ahí de que a mí, y todavía, y voy por la mitad. Imaginaros que todavía lo que me espera, que espero que sea mucho mejor. Miguel, para ti, el personaje que te ha llenado más o los personajes que te han llenado más de la novela. A mí, antes de hablar de los personajes, te comento que el comentario que has hecho me llena de orgullo, porque cuando te embarcas en una aventura de este tipo, yo por lo menos perseguía dos objetivos. Uno de ellos era implicar al lector, hacerle sentir. Y con el comentario que ha hecho, pues está claro que por lo menos en ti lo he conseguido. Entonces, si implico al lector, si el lector es el otro principio envolvente es la intuición. Si consigo que el lector sepa diferenciar cuando hay ficción y cuando es hecho real, a través de su inteligencia, de su madurez lectora, pues eso ya es el no va más del desarrollo de la novela, ¿no? Intuición e implicación, ¿no? Son los dos valores con los que yo he ido jugando continuamente dentro de la novela para entretener al lector, porque una novela, su principal objetivo es entretener, ¿no? Que el lector se lo pase bien leyéndola, ¿no? Aunque la lectura a veces haya sufrimiento, pero es una forma también de implicarte y de pasarlo bien, ¿no? En cuanto a los protagonistas, yo dividiría la novela en cuatro grupos de protagonistas. En primer lugar está el narrador, que es el maestro del que hablamos, ¿no? Que es el que cuenta la historia. Es un narrador omnisciente, quiere decir que conoce al detalle todo lo que el desarrollo en sí de la historia, los personajes, el paisaje. Después está incluso el narrador a veces nos da retazos de su vida, hace enfoques, incursiones en su labor en la escuela, en su labor educativa, ¿no? Un poco porque el lector no se obsesione solamente con distraer de vez en cuando al lector y que sirva también de nexo de unión de un episodio con otro, ¿no? Ese era mi objetivo. Y entonces también, además en ese primer grupo de protagonistas, además del narrador, está su compañero emocional, que es un hombre mayor, Pedro, que es quien le va contando su experiencia, su vivencia, con respecto a la época de la vida en que le tocó vivir eso. Es una persona mayor, como he dicho antes, que vivió la Segunda República, que creció durante la Segunda República, durante la dictadura ya formó su familia y la padeció en cierto sentido. No, en cierto sentido no la padeció. Y por último tuvo la suerte de vivir años de democracia donde tuvo suficiente conocimiento vivenciales como para poder exponer luego después todo lo que vivió, ¿no? Luego hay un segundo grupo a los que está dedicada la obra. Por ello mereció la pena tanto esfuerzo, porque yo realmente lo que pretendía era que su nombre no se perdiera nunca, que lo conocieran a esta generación en la siguiente, que son los huidos, los rojos, los maquis, los de la sierra, como quieras llamarles. Siempre del respeto y el cariño, ¿no? No te revelo más de ellos, porque eso sí que es la verdadera trama y merece la pena que las conozcas a través de la lectura, ¿no? Otro tercer grupo son los enlaces. Para mí, guerreros y guerreras en la sombra,
que también se merecen un reconocimiento total, porque ellos son los que mantenían la esperanza. Era una esperanza mutua, ¿no? Los huidos en ellos y ellos en los huidos, de que de algún modo se restableciera la libertad que habían saboreado en la Segunda República. Entonces, los enlaces facilitaban todo lo que podían a los oídos, información y sobre todo cariño, ¿no? La emoción de saber que en un momento dado iban a poder relacionarse con ellos, le iban a poder traer, además de recursos materiales, pues información sobre sus familiares, sobre su pueblo. Y en último lugar doy protagonismo en muchísimas ocasiones a los que bajo mi punto de vista más padecieron las consecuencias de la guerra y la posguerra, que fueron los niños, las niñas, ¿no? Víctimas inocentes que sin comerlo ni beberlo se vieron envueltos en una tragedia de este calibre, ¿no? Y especialmente en mi obra, pues a unos hermanos que eran hijos de una de las víctimas de la novela, ¿no? De la tragedia. Bueno, pues ahora lo que ya te voy a preguntar es un poquito más personal y me gustaría preguntarte, sé que a lo mejor la palabra suena un poquito fuerte, ¿no? Pero tú me vas a entender perfectamente. ¿Has tenido algún sacrificio que hacer para poder escribir la novela, tanto a título personal, o sea, familiar, hobby? Porque una novela no se escribe de la noche a la mañana. Entonces, habrás tenido que sacrificar algo en tu vida para poderla escribir como has querido tú que salga esta novela. ¿Es así o no? A ver, hablar de sacrificio es una palabra quizás que no va con mi forma de ser a la hora de realizar esta actividad, ¿no? Para mí ha sido una satisfacción. Cuando ves ya el final, cuando ves el libro editado, pues entonces es cuando realmente sopesas y te das cuenta de que todo el esfuerzo que has realizado ha merecido la pena, ¿no? Entonces, ¿qué ha conllevado? Pues que quizá a veces no sé, a veces he si- me he apartado un poco, si es que tampoco me he apartado un poco de mi familia, o que no quiero emplear la palabra le he robado tiempo, porque yo cuando estoy escribiendo, igual de pronto se acerca mi hijo y me ofrece una Coca-Cola, o mi mujer me dice ahora que estás escribiendo y se lo leo en voz alta, o, eh, o viene mi hija y me da un beso. Es que como escribo normalmente no escribo en solitario, sino que tengo un lugar que comparto con mi familia, ¿no? Que es el bajo de mi casa, y allí entramos y salimos todos y bueno, pues verme a mí escribiendo es algo rutinario en ello, igual que verme pintando o verme leyendo, porque no me oculto, no tengo una habitación aparte, el espacio un espacio compartido, ¿no? E intentando no molestar, pero que ellos están habituados a verme realizar este tipo de actividades y saben que el tiempo de ejecución de la novela pues estaba en eso, porque no es que sea obsesivo, sino que cuando hago algo me vuelco por completo en ello y ellos, pues ya está papá con su novela. Eso es como algo rutinario, como algo normal. Entonces, ¿ha supuesto un esfuerzo para mí, un sacrificio? No, porque como tengo mucho tiempo ahora que estoy jubilado, pues me dedico, y es una actividad que he emprendido con gusto, pues no ha supuesto ningún esfuerzo, la verdad. Han sido más bien tu apoyo, ¿verdad? Sí, yo creo que ellos han sido, bueno, es que su amor para mí, siempre lo dije el día de la presentación, con su amor todo es más fácil. Creo que es una frase que me salió de dentro y que es muy real, ¿no? Eh, es que, a ver, lo hacemos de forma natural y como ellos han estado acostumbrados a verme siempre envuelto en actividades culturales de un tipo o de otro, pues lo ven como algo normal. Es un poco así, ¿no? ¿Cuánto tiempo exactamente podríamos decir que ha durado en hacer la novela? Mira, muchas veces o hay gente que me ha preguntado en más de una ocasión, ¿cuánto tiempo le has dedicado a la realización de esta novela? Y parece que la novela no es muy gorda, tiene pocas páginas o tiene muchas páginas.
Mira, el tiempo y el espacio, el tiempo y el volumen, eso no se mide. ¿Vale? Las historias necesitan el espacio que necesitan. Igual necesitas 300 páginas, o igual necesitas 400, igual necesitas 100. El espacio es algo indefinido, ¿vale? Y el tiempo también. Porque yo sí te puedo decir que quizás al contrario de lo que pueda parecer, cuanto más avanzaba la obra, cuanto más avanzaba el mensaje, más feliz me sentía. Y no tenía prisa en terminar. La obra, la ejecución, porque ya te he dicho que hay una documentación previa muy profunda y de mucha dedicación y de mucho tiempo. Antes de embarcarte en un proyecto de este tipo tienes que contrastar muchas cosas y documentarte muy, muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que te va a dar pie a tener luego el hilo para poder contarlo. Entonces, de ejecución a ejecución te puedo decir que sentado delante de mis folios, que es el primer paso, pues a lo mejor me acuerdo que empecé al inicio del verano y que acabé justo unos días en Navidad, ¿vale? Cercano al 25 de diciembre del año pasado. Me acuerdo que una noche le dije a mi mujer, ya he terminado. Y ella se levantó muy feliz, se acercó a mí y me dijo, aleluya. Y yo, y yo me acuerdo que después de eso, que fue, como te he dicho, alrededor de la fiesta de Navidad, hasta el 9 de mayo que he presentado la novela, han transcurrido después 5 meses, ¿no? Pues esos 5 meses han sido tremendos, porque la corrección es mucho más dura, bajo mi punto de vista, a mí, en mi caso personal, que la elaboración. La corrección es que nunca, no ves nunca terminada la novela, siempre crees que es mejorable. Entonces, en el proceso de elaboración, yo escribo a mano. Yo tomo notas continuamente y luego esas notas las desarrollo a mano. Me encanta escribirlo a mano porque me fluye más la imaginación. Y luego después viene el segundo paso, que es pasarlo al ordenador. Ahí ya voy dándole forma. Que si figuras literarias, que si signo de puntuación, que si la palabra más precisa. Intento darle belleza al texto. Luego viene, una vez que termina ese paso, viene el tercero, que es lectura, y el cuarto, que es relectura, y el quinto, que es más relectura. Y como te digo, en mi caso soy un inconformista total y siempre intento mejorarlo, mejorarlo. Hay alguna anécdota en la que mi hija me acogió el primer capítulo, ha visto una descripción, por ejemplo, y luego lo ha cogido al mes y ha vuelto a ver la descripción. Dice, papá, esto no se parece en nada a lo que escribiste en la primera vez, ¿no? Es así, es así. El proceso de reescritura es un proceso muy bello, pero a veces frustrante porque crees que nunca se queda como a ti te gusta, ¿no? En fin, es un poco mi experiencia. Te advierto que soy así en la vida. Soy una persona indecisa que cambia continuamente sus planes y que a veces vuelvo loco a quien está a mi lado. Con mi alumno me pasaba un poco igual, ¿no? Siempre quería que era mejorable y me planteaba por las noches qué iba a hacer con ellos al día siguiente y al día siguiente cambiaba todo lo que había preparado, intentando siempre dar lo mejor de mí y dando respuesta a lo que ellos me pedían, ¿no? Entonces, al contarme esto, Miguel, supongo, pues cuando ya dijiste, el día 9 se va a presentar el libro, ¿tuviste miedo? ¿Estará bien hecha la novela? ¿Le gustará a la gente? ¿Enfadaré a alguien? ¿No enfadaré? ¿Lastimaré? No, no es lastimar, sino ¿haré daño con mis palabras a alguien? ¿Has tenido esos miedos? Esta es la pregunta más bonita que me has hecho con diferencia, bajo mi punto de vista. Las demás son muy buenas, pero esta es la más personal y la que más me importaba a mí. Yo desde el primer momento siempre tuve en mente a los familiares de las víctimas, bajo ningún punto de vista, provocar en ellos ningún tipo de indignación, ningún tipo de malestar. Que precisamente yo lo que buscaba en mi obra era dignificar la figura de sus familiares, ¿no? No la figura, sino a estas personas, ¿no? Y entonces,
cuidado muchísimo y me ha valido bastantes noches sin dormir el que con mis expresiones, con mi relato, no se sintiese nadie molesto, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que al final, sobre todo por las manifestaciones de estos familiares, de estas personas, creo que lo he conseguido, ¿no? Y es una cosa que me llena de orgullo. Así de que buena pregunta y sí, no me he sentido mal, pero he intentado no sentirme mal. No sé si me explico. He luchado por yo no sentirme mal, y yo no sentirme mal era que ellos estuviesen contentos de cómo trataba en la obra a sus familiares, ¿no? He recibido el agradecimiento, el abrazo, el apoyo, la emoción de estas personas, y ese es el mensaje por el que yo veo que mereció la pena, ¿no? Es importante que hayas tenido ese apoyo porque no todo el mundo cuenta su vida personal o algún hecho que ha ocurrido, y más en esta ocasión, como pueden cuando lean la novela se darán cuenta, que lo quieran contar y que salga a la luz porque tú has llevado sus nombres al libro. O sea que has dicho, y eso también hay que agradecerle a estos familiares que hayan podido darte esa oportunidad y tú que lo hayas contado con el gusto que lo has hecho y ellos se dan cuenta. ¿No? Verás, durante el desarrollo de la novela, muchas veces me planteé utilizar nombres ficticios, pero incluso hubo gente que me aconsejó que lo hiciera así, gente puesta en la materia. Pero yo consideré que estos nombres debían de pasar a la historia y que si no utilizaban los nombres verdaderos de los de las víctimas, no merecía la pena. Entonces, alguna vez incluso me encontré con la situación de decir, paro o continúo, pero hombre, gracias a Dios, el avance o la motivación para continuar con la decisión de seguir con los nombres de las víctimas me lo dieron los propios familiares. Aparte que si se lee la novela sin una crítica feroz, mm, no vas a encontrar nunca ningún agravio sobre estas personas. Todo lo contrario, yo los trato como héroes, como lo que verdaderamente fueron. Entonces, si a ti te dicen, si tú estás leyendo como familiar, implicado directamente, que a estas personas, a estos represaliados, los tratas como héroes, no te puedes sentir mal, todo lo contrario, ves que su nombre de verdad va a pasar a la historia, ¿no? Y que merece la pena, que las próximas generaciones van a conocer la historia y van a conocer el nombre de estas personas que en realidad fueron luchadores por la libertad, que lucharon por algo que empezamos a disfrutar y que la dictadura frenó de golpe a través de la guerra civil, a través de las consecuencias de esa guerra civil posterior, y que ellos pues se negaron a ello y siguieron luchando por la libertad, ¿no? Entonces, no puede haber una cosa más hermosa que se siga nombrando a alguien, que siga vibrando su historia después de tanto tiempo, ¿no? Yo creo que es lo más hermoso que hay. Yo le llamo la cuarta edad. Es el tiempo en el que la gente que hemos querido sigue, permanece en nuestras vidas, permanece en nuestras memorias, ¿no? Pues todas estas personas son de esa cuarta edad, porque van a seguir vibrando. Vamos a seguir recordando su historia con cariño, ¿no? Y ahora me gustaría que me dijeras a quién le dedicas el libro. Si tienes a alguien a quien dedicar, a tu mujer, a los lectores, lo que tú me quieras decir. Sí, en primer lugar, el libro se lo dedico a, verás, no lo digo explícitamente en la novela, pero el libro se lo dedico a las víctimas de la tragedia, fundamentalmente. Luego después, a ver, el cariño por mi pueblo está ahí. Y se lo digo a cada uno de mis lectores, a cada uno de los que tenga interés en conocer la historia de su pueblo. Conocer la historia de una localidad, de un pueblo, de un contexto, es respetarla y amarla, ¿no? Yo siempre tengo eso como bandera. Si tú no conoces algo, difícilmente puedes quererlo, puedes amarlo, ¿no? Así igual que con las personas, con los animales, con los paisajes. Hay que conocerlos para amarlos, para quererlos. Eh, sí, en la primera página del libro
explícitamente sí hablo de a mi mujer, mi inspiración y mi amor, y a mi hijo siempre a mi lado. Pero bueno, eso es que creo que es algo que es muy cierto y que necesitaba expresarlo. Pero ciertamente las víctimas y mi pueblo en general son los verdaderos, son a los que verdaderamente va dirigida la obra. Otra pregunta que no puede faltar. ¿Vas a volver a escribir otra novela? Sí, rotundamente sí. ¿Unas pinceladitas? Mira, ahora me encuentro de lleno envuelto en la divulgación de la Loma Candela, ¿vale? Y al hilo de que si estoy preparando alguna otra obra, te he dicho antes que sí, rotundamente que sí, ¿no? Pero no quiero develar nada porque, mira, cuando tú hay un proyecto personal y es incipiente, no se ha desarrollado aún todavía, no tengo la trama muy clara. La trama es muy importante. Tú puedes conocer una historia, pero si no eres capaz de idear, de trazar una trama que enganche al lector, pues a lo mejor no merece la pena, ¿no? Tienes que, entre ficción y hechos reales, porque me ha enganchado lo de la novela histórica, entre ficción y hechos reales, tienes que intentar crear una trama que mantenga en vilo al lector. Y creo que con la Nueva Candela, según me dice la gente, algo he conseguido. Algo he conseguido, ¿no? No voy a repetir la misma trama. Entonces, ahora me encuentro en la nueva creación, me encuentro en el proceso de a ver cómo ideo la trama. Y es difícil. Me está costando un trabajo, pero bueno, algo voy a ideando y a ver si soy capaz, ¿no? ¿Qué te gustaría transmitirle a la gente? Primero, para que leyera la novela. Segundo, para que leyera un poquito más y le diera un poquito de valor a la lectura de los libros, porque no solamente es que se lee en el ordenador, que por el móviles, pero que sea con un libro en las manos. ¿Qué podrías decir tú? A ver, son dos preguntas. La primera de ellas es que el mensaje que intento transmitir es que es, como creo que lo he dicho antes, conocer una historia, respetarla y amarla. Entonces, pues, este hecho forma parte de la historia de nuestro pueblo, quizás uno de los sucesos, si no el más trágico que ha ocurrido en nuestra historia. Sé que existe transmisión oral al respecto, mucha transmisión oral. Los padres se lo han contado a los hijos lo han hablado entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, la forma de transmisión oral. Y yo he intentado unificar toda esa transmisión oral y documentarla. Y que en forma de novela, mezcla, ya he dicho, de hechos reales y mi imaginación, pues que haya, digamos, aunque ya existen ensayos históricos muy buenos en el pueblo, pero esta vez no es un ensayo histórico, es una narración, ¿no? Creo que ambas cosas se complementan. Los ensayos históricos y la narración se complementan perfectamente. Entonces, que se conozca la historia, ¿vale? Que se conozca la historia. Si yo ayudo con ello, con mi narración, a que se conozca la historia, pues me doy por satisfecho, ¿no? Sobre todo que se conozcan las personas. Si al final de la historia, si al final de la novela consigo que se vaya un poquillo más de la historia, como he dicho anteriormente, y que se llegue a las personas, me daré por satisfecho. Y en segundo lugar, la pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que se lea más? A ver, que le pregunte eso a un maestro es lindo, ¿no? Es bonito, ¿no? Verás, la lectura debería de formar parte de la vida de cualquiera de nosotros. Porque leer nos hace mejores personas. En primer lugar, por ahí, ¿no? Nos abre la mente un montón. Nos hace viajar a sitios que físicamente quizás no podremos viajar, ¿no? Yo creo que si le pregunta a quien le pregunte, nadie va a desdeñar o va a desvalorizar lo que supone la lectura en la formación, en la cultura, en la educación de una persona, ¿no? Cultura, y la cultura es vida, ¿no? Es necesaria. García Lorca decía que si él se encontrase desvalido en la calle y le preguntasen, muerto de hambre, y le dijesen que qué quería, que qué deseaba en ese momento, él diría, yo medio pan y un libro. Fíjate la trascendencia, poner la cultura por encima de lo que son las necesidades básicas, ¿no? Porque realmente es así, La cultura es necesaria, es nuestro alimento espiritual, es
en nuestro sustento emocional, nuestro sustento de crecimiento espiritual, ¿no? El tema está, como te decía antes, cómo lograr que se lea, cómo lograr que se lea. Y claro, yo como maestro soy un convencido, además maestro que he trabajado con edades tempranas, soy un convencido de que la lectura debe de formar parte de la vida de los niños de pequeños. Hay que leerles, hay que leerles. No vale que yo me ponga y le diga, tienes que leer. No, yo voy a ser el primero, voy a ser el ejemplo lector para ellos. Les voy a leer desde que son pequeñitos y voy a tener siempre los libros a su alcance y van a ser tema de conversación. Vamos a debatir sobre lo que se lee dentro de los niveles. Yo muchas veces le preguntaba a los niños, le hablaba de los clásicos, por ejemplo, los clásicos. La Caperucita Roja, los Tres Cerditos, en fin, los clásicos, ¿no? Cenicienta, etcétera, ¿no? Blancanieves, muy bien. Y maestro, yo no me lo han leído nunca, no los conozco. Entonces a mí, yo decía, aquí hay un fallo, ¿no? Hay un fallo gordo, porque si yo ahora al niño le empiezo a hablar en primaria de autores de la generación del 27, por ejemplo, o autores del modernismo, o las nuevas tendencias hispanoamericanas, y el niño no tiene un bagaje anterior de expresión, de vocabulario, de engancharse a la lectura, no voy a llegar a él. Y no te digo nada si ya lo metes en secundaria, empieza a hablar del Mester de Clerecía, te juraría, se empieza a hablar del poema del mío sí, empieza a hablar de literatura renacentista o barroca o modernista o neoclásica o francesa. Es difícil. Tiene que haber un inicio ligado a los libros para que él vaya, y luego, hombre, luego está la metodología, en la presentación, pero eso corre, digamos, es labor más educativa y que forma la mejor parte de lo que es el desarrollo de los programas en los colegios, ¿no? Animación a la lectura y la presentación de lo ideal para cada edad, pero tiene que haber un bagaje inicial, tiene que haber una motivación por la lectura, un gusto por la lectura, ¿no? Y eso se forma un poco en los hogares, un poco mucho, ¿vale? Bueno, y ya lo que te voy a preguntar, que eso no podía faltar. Es que me estáis diciendo, sí, Pilar, muy bien. Lo está explicando Miguel, cómo va la trama, cómo que ha sentido al empezar el libro. Pero ¿dónde compramos el libro? ¿Dónde vamos a buscar el libro? Porque ya después de escuchar las palabras, vamos, las ganas que tendrán por ir a comprarlo, pero ¿dónde va? Ahora le vamos a preguntar a Miguel, Miguel, ¿dónde tenemos que ir a comprar el libro? Mira, quienes me conocen, si me hablo a nivel de local, si me ven en cualquier momento me pueden decir, Miguel, ¿llevas un libro o tienes un libro? Suelo llevarlo conmigo, si voy en el coche siempre llevo en la bolsa alguno por si veo a alguien conocido, podérselo ofrecer o si me lo piden podérselo dar, ¿no? Pero el principal punto de venta que tengo es en la papelería Mariani en Marmolejo, ¿vale? Bueno, Miguel, ya hemos hablado un poquito del libro, hemos hablado dónde tienen que ir a comprarlo, pero también me he enterado que parte de la recaudación del libro pues, va a ir a la asociación Pídeme la Luna y eso hay que agradecerlo porque no todo el mundo lo suele hacer y me gustaría que me explicara un poquito por qué llegaste a esa decisión y qué has sentido al hacerlo. Voy a responder, pero con sinceridad, preferiría haberme mantenido un poco a este respecto en el anonimato. Te digo por qué. Porque es algo que lo hago de forma solidaria, pensando concretamente en un alumno que tuve en mi último año de maestro que padecía una enfermedad de este tipo, ¿no? Y yo me propuse a mí mismo que cuando tuviese la ocasión, a través de la cultura, en este caso en la edición de la novela Loma Candela, en parte de los beneficios irían destinados a esta asociación, porque considero que su causa es muy hermosa. Entonces, ese fue el motivo personal, y gracias a Dios se ha podido ver realizado. Eso es todo. Es importante que se sepa. Yo sé que a lo mejor la gente puede pensar lo que quiera, pero para mí es importante que sepa que personas que
no solamente hacen sus libros, sino que piensan en los demás, porque esta asociación ayuda no solamente a los niños, sino a todos los familiares que tienen alrededor, y que tú hayas pensado en ellos, eso es de agradecer, porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros, a un familiar o a nosotros mismos, y eso es importante que se tenga en cuenta. Miguel, por eso te he hecho la pregunta, y muchísimas gracias por haber contestado esa pregunta. Y bueno, yo sé que Miguel tiene muchísimas cosas que hacer, le hemos quitado un poquito de su tiempo, te quiero agradecer que me haya dedicado este tiempo, recordar que el libro se compra en la papelería Mariani de aquí de Marmolejo, os lo recomiendo al 100%, y las últimas palabras que me puedas decir y que coste para los lectores, vamos, que coste para nuestros seguidores, pues te dejo el micro abierto. A ver, voy a comentar dos cosas personales. Una, mi agradecimiento a la actividad que realizas. Me parece una actividad muy bonita, que a la vez de que haces digamos, un servicio o un favor a la gente que también te necesita con lo que realizas. Creo que también te desarrolla personalmente el contacto humano. Somos seres sociales, nos gusta relacionarnos, obviamente. Y la segunda cuestión personal es que por los niños nos conocemos desde hace mucho tiempo, y que me hayas visitado en mi casa y que sepas de aquí en adelante dónde tienes tu casa, pues es un poco eso. Me llena también de orgullo y me hace feliz, ¿no? Muchísimas gracias, espero que en el siguiente libro que escribas que me vuelvas a llamar, y con mucho gusto vendré aquí. ¿Y qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que suelo decir cuando termino un vídeo? Suscríbete a mi canal, dale muchos likes, comparte este vídeo con tus amigos si te ha gustado, y dale a la campanita para que te salga una nueva notificación de un nuevo vídeo. Nos vemos, hasta luego, adiós.